Bienvenidos, este es el primer video del canal Olympi Mentor. Quiero concentrarme en hablar acerca de las clases de Olimpiadas de Matemática, cómo dictar clases de Olimpiadas de Matemática. Para eso, tomaré 3 puntos importantes. Cómo entiendo el formato de las clases de Olimpiadas, las metodologías para dictar clases que se pueden reconocer entre los diferentes países, ¿no? Y un pequeño recurso para presentar las clases, ¿no? En general, las Olimpiadas de Matemáticas son temas que no se pueden aprender o enseñar de la manera convencional. No podemos repetir conceptos, teoremas, hasta aprender a usarlos. Uno comienza en Olimpiadas de Matemáticas resolviendo problemas y luego aprende a resolverlos de una manera más práctica, más directa, con conceptos, ¿no? De esta manera se podría decir que se imparte una experiencia, ¿no? Así que cuando yo doy mis clases de Olimpiadas siempre trato de volver hacia atrás a la experiencia que yo tuve para poder aprender esos conceptos, teoremas y esas estrategias, ¿no? Y podemos ver ejemplos de esos formatos. Me quería dar el ejemplo basado en el tema de combinatoria y volviendo hacia atrás en el tiempo. El material que más recuerdo con el que pude aprender conteo y probabilidad es este material de la Olimpiada Matemática de San Luis de Potosí, México, ¿no? Un pequeño taller en donde podemos ver que el formato es presentar un pequeño concepto o dos, uno o dos ejemplos y dejar los ejercicios a los estudiantes, ¿no? Y esto es algo que se mantiene de manera global, pues existen diferentes metodologías de enseñar olimpiadas, pero a nivel latinoamericano, por ejemplo, se trabaja de la misma manera. Son sesiones en donde lo más importante de la sesión es agarrar un conjunto de problemas que tengan un tema en específico, ¿no? Que quieran impartir una experiencia, problemas tipo, problemas clásicos de Olimpiadas, ¿no? Con este problema se aprende tal concepto. Inducción. Con este problema, si podés resolverlo, se podría decir que ya podés dominar este tema en específico, ¿no? Y esto es interesante, pues año a año las Olimpiadas se van extendiendo y los temas se van ampliando, ¿no? Y nacen nuevos ejemplos clásicos también, ¿no? Para hablar un poco de las metodologías, quisiera hablar acerca de los recursos asiáticos que existen, ¿no? Me voy a basar en la experiencia que tuve viendo algunos libros de Mathematical Olympiad Series, en donde varios de los autores, que son muchas veces de escuelas de China, ¿no? Presentan los problemas y la gran diferencia es que no estamos hablando de sesiones de 7 problemas. Este es un ejemplo con ejercicios para tareas, ¿no? Sino estamos hablando de capítulos completos que introducen una vasta cantidad de ejercicios, ¿no? Y no ejercicios necesariamente largos. Y la gran particularidad es que estos ejercicios suelen tener los mismos conceptos de resolución, puntos claves de resolución, de manera que se convierten en una manera en la que los estudiantes, a través de ver estos ejemplos, pueden ir reconociendo los patrones y los indicadores para resolver
cierto tipo de problema. Y se podría decir que se basa un poco esta metodología en repetir muchos problemas, ¿no? No estamos hablando de repetir conceptos, sino repetir problemas. Por otro lado, para hablar un poco de la metodología quizás americana de Estados Unidos, ¿no? Basémonos en los temarios que existen en AOPS, Art of Problem Solving. Para el tema de introducción al conteo y la probabilidad, tenemos el siguiente temario, ¿no? Son 12 semanas, 12 temas diferentes, 2 días de exámenes o de problemas, ¿no? Y se repite el mismo patrón. Pues veamos que de las 12 semanas, en cada semana solo se pasa 1 hora y media de clase. 1 hora y media para cada tema. Y se planifica de 3 a 5 horas de tarea, ¿no? Es lo convencional en todas las materias, que el estudiante haga un poco más de lo que ve en clase, ¿no? Pero en este caso se necesita mucha más práctica para identificar y reconocer la manera en la que se pueden aplicar los conceptos que se aprenden, ¿no? Quizás algo interesante es que aquí está muy bien estructurado un orden que ya condiciona la manera en la que van a ir pensando los estudiantes, ¿no? No se suele enseñar a veces los diagramas de Venn, ¿no? Es un tema, por así decirlo, de colegio. El principio de la adición o de la multiplicación en el conteo. Aquí en Bolivia, por ejemplo, muchos chicos aprenden a hacer permutaciones y combinaciones sin necesariamente saber el principio de la multiplicación o de la adición, ¿no? Y eso nos condiciona a que estamos enseñando como si fuera una materia de colegio, ¿no? A resolver problemas repetitivos. Pero eso no va a pasar en Olimpiada. La diferencia con esta metodología es la estructuración de los temas, ¿no? Una lista bastante secuencial, algo que es muy complicado de ver y trabajar en Olimpiadas, pero que recurrir a estos temarios nos permite tener una idea de cómo ir avanzando, ¿no? Principios de multiplicación, adición, construcción de casos, restricciones. Habla de sobreconteo para introducir el tema de las combinaciones, pues no es lo mismo ordenar un conjunto de cosas que seleccionar un conjunto de cosas, ¿no? Al ordenar estamos contando muchas más veces lo que deberíamos contar al seleccionar solamente, ¿no? Esas diferencias, ¿sí? De manera general, entonces podemos ver que se trabajan una serie de problemas y luego se dejan ejercicios para la resolución de los estudiantes, ¿no? Finalmente, quisiera presentar un recurso para las clases de Olimpiada, que sería Hydro, ¿no? Es una pizarra que me permite trabajar diferentes páginas, ¿no? Y cada una de estas páginas es muy extensa. Pues veamos que tiene bastante espacio para disponer, ¿no? Y todas estas se pueden exportar. Y la versión de escritorio, ¿no? La aplicación de la computadora, ¿no? Permite que podamos exportar imágenes, algo que no se puede hacer en la versión digital, la versión web, solo con la versión, solo pagando la suscripción, ¿no? Se puede importar fotos. Y aquí se puede también guardar las pizarras y
exportarlas como imágenes, ¿no? Algo que en la versión web no se puede hacer, pero se puede compartir el enlace para que los chicos puedan interactuar en la pizarra, ¿no? Una ventaja de la versión web, a pesar de sus limitaciones, ¿no? Cómo llevar a cabo los distintos momentos de una clase de Olimpiadas, pues se podría hacer siguiendo un poco la secuencia convencional, pero añadiendo las nuevas tendencias en educación, ¿no? Que sería no ir directamente a los conceptos que se van a aplicar en los problemas, sino tener una introducción de los tipos de problemas que se ven y que vamos a poder diferenciar, ¿no? Quizás añadir alguna que otra aplicación práctica de los temas, ¿no? En el principio del conteo tenemos la probabilidad, los juegos, ¿no? Mm, diferentes tomas de decisiones que nos permiten ver la magnitud de escoger una opción u otra, ¿no? Eso sería todo por esta ocasión, ¿no? Creo que cumplimos los objetivos y podemos entender un poco de que las clases de Olimpiadas son muy diferentes a las clases convencionales, por más que querramos introducir un temario bastante ordenado. La parte más importante es el trabajo de cada estudiante y introducirse en el mundo de las Olimpiadas no comienza en el orden que nosotros normalmente esperamos, pues muchas veces ya estamos resolviendo problemas antes de pasar siquiera a alguna clase de Olimpiada. Solo para dar un poco más del contexto de las clases Olimpiadas, aquí se habla de 1 hora y media de clase y 3 a 5 horas de tareas, ¿no? Eso va a variar dependiendo de los grupos que tengamos, si es un grupo de alto rendimiento, si estamos muy próximos a una Olimpiada, vamos a necesitar más tiempo. Aquí se hablan también de talleres de preparación para la Olimpiada Nacional Mexicana de Matemáticas, ¿no? Y se habla de un curso de 2 a 3 semanas en donde se impartieron de 2 a 4 sesiones, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa, trabajar de manera intensiva diferentes temas cuando estamos próximos a los exámenes, ¿no? Y todos estos requieren, obviamente, un muy extenso trabajo previo, ¿no? Para entrar en contexto de lo que se refiere a los problemas de casillas, coloración y paridad, por ejemplo, ¿no? Pues presentar solo el teorema, el concepto, un ejemplo no va a ser suficiente. Necesitamos estar envueltos en problemas y una vez visto el concepto y los ejemplos, poder identificar dónde podemos aplicarlo, ¿no? Otro detalle que quisiera mencionar es el tiempo, ¿no? Sé que estos entrenamientos intensivos, yo he pasado entrenamientos intensivos, involucran una preparación que se podría resumir en 8 horas diarias de clase durante bastante tiempo.